Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo va? Estamos poquitos, ¿no? Y creo que vamos a estar poquitos hoy. Buenas noches, Listen. Buenas noches. Están festejando el 15 de abril. Sí, pues tanta actividad ahí, sí. Bueno, la haremos breve hoy. A ver, no sé si quieren, revisamos de nuevo todo el documento de cómo redactar o más bien ustedes me dicen sus dudas. Creo que mejor lo segundo. ¿Qué dudas tienen? A ver, empezaremos. ¿Han leído el documento? Ese silencio. A ver, Janet, ¿has leído el documento? Eric, Edilfredo, ¿están allí? Alison, Milvian, Claudia, ¿están allí? Buenas noches, Licen. Sí, aquí estoy, Claudia. Ah, qué bien, por lo menos hay una persona. Sí, lo que pasa Listen, es buenas noches. que Alison también presente. estamos en reunión de la federación y sigue todavía la reunión. Parece que están muy enfocados Mm, en la reunión. ya Sí, pues. licenciado. A ver, ¿tienen dudas? ¿Han leído el documento? ¿Tienen alguna duda o está todo claro? ¿Está todo claro? Sí, Dicen buenas noches, Wilfredo le habla. Disculpe, aquí en la adelante. tarea tenía Pero si una no, duda, A perdón. ver, Edilfredo primero, adelante. ¿aló, licenciado? Si le decía, Ya. perdón, creo que alguien mata. Adelante, Edilfredo. Ya, le decía que en la tarea, en la última parte donde dice, y luego ya se introduce la tabla de contenidos, hay que colocar toda la tabla. Por ejemplo, mi materia tiene 6 contenidos, Claro. entonces hay que adjuntar todo. Claro, toda la tabla y ahí introduciendo en algunos se podrá, otros no, o se hará una nueva introducción, como ustedes vean, digamos, si tienen seis, la volverán siete en algún caso, o si no, se irá poniendo en las distintas, como ustedes lo vean, cómo lo ponen transversalmente el tema de la responsabilidad social. ¿Se entiende? Algunos lo colocaban como una, digamos, como una subcompetencia más. Otros la ponían transversalmente. Eso yo los dejo a su criterio, ¿no? Pero tienen que introducir en la tabla, sí, obviamente. Bueno, gracias, Licen, esa era mi consulta. Gracias. Sí, tienen que hacerlo. Ahora sí, Janet, Patricia Janet. Sí, Patricia Janet. Bueno, a ver, les voy a compartir la estructura del trabajo, hago una revisión general y bueno, lo dejamos ahí. Creo que no va a haber muchos, me han pedido permiso hoy, entonces para que quede ahí y lo suba quede grabada la clase por si acaso.
Entonces hacemos un repasito y hasta ahí queda la clase. Bueno, a ver, lo que más me preocupa, el tema de la competencia del diseño de su materia es bastante simple, como han visto ya, como han visto el anterior vez, y como decía, hay que ponerle en la tabla, es decir, ver realmente dónde introducir el tema de la responsabilidad social territorial, pero eso es bastante sencillo, ya que ustedes ya tienen el diseño hecho, ¿no? Entonces, solo introducirlo de manera transversal el tema de la responsabilidad social territorial. Lo que más me preocupa es el proyecto, ¿sí? Entonces ahí también es bastante sencillo, pero realmente quiero que sea algo, como ya les he dicho, me preocupa el uso de algunas personas así medio torpe de la inteligencia artificial, están pegando y copiando, cosa que, pucha, un docente debería ser pues una vergüenza hacer algo así, ¿no? Para un docente, ¿no? Entonces, ahí de verdad yo voy a ser muy estricto en el tema este, tanto para el proyecto como para el examen final. Y ya les he dicho, en algunos casos sí es bueno utilizar la inteligencia artificial, siempre que se lo utilice bien y en los lugares que corresponda para recabar información, ese tipo de cosas y casi nunca haciendo un copy-paste, ¿no? Sino extrayendo la información y colocándola. O sea, esa es la manera correcta de utilizar la inteligencia artificial de una manera útil y provechosa, no de una manera abusiva y torpe, ¿no? Entonces yo voy a ser en ese entendido bien drástico, porque realmente si los mismos docentes no nos ponemos el cascabel al gato, esto ya va a ser terrible, ¿no? Es un problema serio, ¿no? Para la educación. Entonces, a ver, el, el documento entre 4 o 5 páginas, lo mínimo, ¿no? Ahora sí, si es más, ya depende de ustedes, ¿no? Pero un mínimo entre 4 y 5 páginas, ¿sí? El, esta estructura es la mínima también. Si ustedes quieren agregarle otras cosas, darle mayor consistencia y robustez en alguno de los parámetros, también bienvenido. En otros módulos han hecho así algunas personas, además de lo que se les exigía mínimamente, han colocado otros aspectos que ellos consideraban importantes y que les daban mayor robustez al proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mínimo? El planteamiento del problema. Y aquí vuelvo a insistir, aquí es muy importante preguntarse, en plantear el problema, es no solo decir, no sé, eh, con mis estudiantes, voy a hacer una campaña de limpieza de la universidad, por decirles cualquier cosa, ¿no? Eh, y vamos a hacer una campaña de limpieza y además porque sería muy poco, ¿no ve? Una campaña de limpieza, pero al limpiar vamos a concientizar también a la universidad, ¿no? Entonces, ahí tienen que preguntarse, uno es obviamente el por qué, obviamente, que después viene la justificación, pero lo que tienen que preguntarse es qué se va a innovar, o sea, qué de innovador va a haber ahí, ¿no? Entonces, sí, vamos a hacer una campaña de limpieza, pero como les decía,
al limpiar no solo vamos a dar ejemplos, sino que vamos a educar. Eso ya es una innovación. ¿Se entiende? Porque yo estoy, no solo puedo hacer una campaña de limpieza y ya, pero si hago una campaña de limpieza como ejemplo de lo que deberíamos hacer y además educo a que no se ensucie, ya estoy innovando. Entonces, ese es el factor innovador. O sea, tienen que preguntarse al plantear el problema, qué voy a innovar? Porque eso nos hace nos volvamos mucho más creativos, ¿sí? Que con el simple hecho de plantear un problema. Cuando uno piensa en qué cosa voy a innovar, me vuelvo más creativo y busco formas distintas de hacer lo que siempre se hace, ¿sí? También hay que preguntarse, ¿va a haber, es una gestión armonizadora? Digamos, en el caso de la limpieza también lo es, ¿no? Lo es porque vamos a armonizar el ambiente, todos se van a sentir mejor de estar en una universidad limpia. Eh, entonces, ahí hay que pensar también en, ¿estoy armonizando? No. A veces uno cree que no hay armonización en lo que uno hace y en verdad siempre hay la posibilidad de armonizar. Solo que no nos preguntamos qué podemos o qué, qué situación podemos aumentar al proyecto para que se vuelva una situación armonizadora. Y obviamente hay que preguntarse qué es lo que se va a transformar. Si habíamos detectado que la universidad normalmente era sucia por las tardes, porque claro, todos lo único que hacen es esperar que el personal de limpieza limpie y por lo tanto el momentos o los espacios de tiempo en que no hay personal de limpieza, todo es sucio. Entonces queremos cambiar esa situación, voy a hacer toda esa campaña y finalmente de esa manera voy a transformar. Esto es clave ahí en el momento este. ¿Por qué? Porque a partir de esto, al plantearnos bien el problema y al plantearnos el problema, también nos planteamos esto de la innovación, de la armonización y de la transformación, nos va a ser muy fácil lo que venga después. ¿Sí? Ya lo que viene después ya es obviamente la justificación, lo del territorio, lo de los subterritorios, pero ya todo es mucho más fácil a partir de que hemos resuelto desde el planteamiento del problema la innovación, la armonización y la transformación. Ahora, también en los territorios es muy importante preguntarse qué, qué aprendizajes puede haber ahí, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que vamos a valorizar, qué vamos a armonizar y transformar? El proyecto va por ahí también, ¿no es cierto? Pero ya aquí nos estamos preguntando cómo son qué hay en el territorio en cuanto a enseñanza, aprendizaje, qué hay en cuanto a valores, a lo que existe de valor en ese territorio, puede ser el tema ambiental, puede ser de mucho valor, el tema de identidad cultural, el tema, es decir, obviamente relacionado con mi proyecto, ¿no? Porque claro, todo territorio tiene mucho valor en todo lo que estamos diciendo, ¿no? Pero en nuestro territorio tenemos que entender bien los aspectos que nos interesan y que nos interesan valorizarlos dentro de ese territorio. ¿Y qué aprendizajes podemos obtener de lo que vamos a hacer? ¿Sí? Y ya, como les decía, ¿qué pasa con ese territorio? ¿Es un territorio armónico? ¿Es un territorio más bien eh, eh, de mucha confrontación o de mucha dejadez, de mucho de apatía?
¿no es cierto? Hay esos barrios poco organizados, donde nadie se conoce, donde más bien hay peleas entre vecinos. Entonces, todo eso es importante entenderlo en el territorio, porque ahí voy al poner el proyecto, que de todo eso voy a armonizar, ¿no? Y obviamente, ¿qué hay por transformar dentro de ese territorio? Y de todo lo que hay que, todo territorio tiene mucho por transformarse, ¿no ve? Pero de todo eso, aquí, con este proyecto, voy a transformar esto, ¿no? Entonces, al plantearme el problema, ya estoy viendo qué voy a innovar, qué voy a armonizar, qué voy a transformar. Y al entender el territorio de todo lo que hay por hacer ahí, y voy a ya explicar con mi proyecto qué es lo que se va a solucionar. Por más, como decíamos en la anterior clase, por más chiquito que fuera, ¿sí? Por más pequeñito que fuera esa transformación territorial, ¿sí? Como decíamos en ese ejemplo que poníamos de Villamontes, si yo puedo capacitar a dos personas para que me hagan, para que hagan artesanías de otra manera a la que normalmente se hacía, porque ya no existe ese tipo de recursos. En cambio, vamos a innovar con otros recursos y vamos a, eh, con esos recursos, voy a capacitar solo a dos personas, hasta una podría ser. ¿Sí? Al líder de, no sé, de los Guaynayé, lo voy a capacitar para que él entienda que es posible hacerlo de esa manera y ya, listo, lo voy a capacitar una semana. Parece una cuestión muy chiquita, ¿sí? Pequeñita y que yo pueda afrontarlo eso, pero puede tener mucho, mucho valor e impacto, porque a partir de eso es el líder o esa lideresa, esa mujer o hombre, pueden convertirse en un factor que multiplique esa pequeña acción, ¿no? Entonces, no importa que sea muy chica, como decíamos, y ahí después eh, vamos a ver, ¿no es cierto? Aquí también está muy claro todo eso. Hay que ver hasta dónde uno puede llegar, porque es mejor hacer algo pequeño, bien hecho y que puede tener un posterior impacto muy grande, que hacer algo muy grande que no lo pueda terminar, que lo haga mal y que todo quede en nada. ¿Sí? Bueno, y después se ve lo de los actores, y aquí está el propósito, lo que decíamos del proyecto, ¿no? ¿Qué quiero, qué conozco, qué puedo, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Quiero llegar. Y ahí veíamos la escalerita de la intervención, que como les digo, puede llegar tranquilamente, un proyecto chiquito puede llegar hasta el último peldaño. Es este que decíamos de los Guaynayé, que yo a un líder le capacito para que aprenda a hacer artesanías con otro tipo de recursos ante la inexistencia o por N razones, o lo que fuera. O enseño a alguien a cultivar algo que no cultivaba, o enseño, hay tantas posibilidades, ¿no es cierto? Pero tal vez con solo, como les decía, enseñar y trabajar con la persona precisa, y también podemos mucho aprender, ¿no? Un líder buenayer nos podrá decir, no, mira, esto de lo que me estás tratando de enseñar no sirve de nada por estas razones. Y el proyecto también va a servir, porque ya vamos a poner a la comunidad en conocimiento de que hemos querido hacer esto, pero no se puede por esta razón, porque hemos aprendido algo al intervenir ese territorio, porque ese territorio es de mutuo aprendizaje, ¿no? Entonces, también puede haber proyectos fallidos y de los fallidos a veces se aprende mucho más que de los relativamente exitosos, ¿no? Como todo en la vida. A veces las derrotas son las lecciones más grandes que los triunfos, ¿no?
Pero como les decía, obviamente lo mejor es poder llegar hasta la última, al último escalón de la escalera de la intervención, y no se requiere para ello que sea un gran esfuerzo, sino que pueden ser cosas muy prácticas de realizar y fáciles de hacer. Obviamente nada es totalmente fácil, pero afrontable y que de verdad pueda significar mucho. Significar mucho para la intervención en el territorio, significar mucho para el aprendizaje, tanto del grupo que vaya a realizar este proyecto, en este caso ustedes y sus estudiantes, si fuera el caso, o ustedes y su colectivo, como quieran vayan a presentar su proyecto, pero ese colectivo, ya sea de estudiantes, de docentes, de comunidad, eh, el aprendizaje que puede haber puede ser significativo si llegamos hasta la práctica y no quiere decir esto que tenga que ser un monumental proyecto, con algo muy pequeñito se puede llegar. Y a partir de eso ya se plantea el objetivo y una forma de medir lo mismo. Y lo después está ahí muy clarito explicado y obviamente si van a leer el texto que tienen que leer para el examen del jueves, esto ya se va a entender claramente el equilibrio entre el cuidado, la productividad y el bienestar integral, ¿sí? Ahí hay, la relación tiene que ser eh, es en el fondo qué buscamos con todo proyecto, ya hemos dicho muchas veces, todo proyecto de responsabilidad social territorial y en realidad todo proyecto social, incluso podríamos decir que cualquier proyecto debería buscar siempre que haya un correcto equilibrio entre el cuidado, productividad y bienestar integral. Lo óptimo sería que cualquier proyecto, cualquier tipo de intervención en un territorio, no necesariamente respondiendo a la responsabilidad social territorial, sino que cualquier proyecto debería tener un correcto balance entre cuidado, productividad, bienestar integral. Pero obviamente más aún si se trata de un proyecto de responsabilidad social territorial. Ese sí específicamente ha determinado que hay un desbalance en alguno de estos tres factores y quiere equilibrarlo para que el equilibrio entre estos tres factores sea el adecuado. Y después viene, como en todo proyecto, que se termina con un plan de acción o una ruta crítica y un cronograma de actividades. Sí, eso ya ustedes lo deben saber de memoria eso, ¿no? Todo proyecto tiene ese componente para hacer el seguimiento correspondiente, ¿sí? Y aquí en el penúltimo punto, para mí este es clave, ¿no? El de la sostenibilidad y la escalabilidad, ¿no? Porque como les decía, puede ser un proyecto pequeñito, pero un proyecto que de verdad puede volverse, y tienen que explicarlo de qué manera puede volverse, aunque ustedes no lo hagan, pero pueden explicarle este proyecto al comprobarse si es factible o no, lo que voy a hacer es presentarlo al municipio, presentarlo a la comunidad o la comunidad tal o cual va a armar a partir de esto un proyecto más grande, ¿sí? Y ese también, esto sería la sostenibilidad y la escalabilidad del mismo. Porque ya nos debemos desde un inicio preguntar más o menos cómo puede volverse más sostenible y escalable el proyecto, más allá de que si nosotros lo vamos a realizar o no. Pero digamos, ese debiera ser un poco nuestra meta que nos permita pensar en cómo podría ser sostenible y eso puede hacer que cuando pienso en qué
sostenibilidad y escalabilidad puede tener el proyecto, haga que yo cambie algunos aspectos del mismo. ¿Sí? Bueno, queridos docentes, eh, eh, a grandes rasgos, eso es, ya les he pasado el documento. No sé si alguien tiene alguna duda, alguien quiere comentarme, alguno que otro me ha mandado un borrador de proyecto, realmente no. Para mí también el 15 de abril ha sido terrible por una serie de actividades y no, ya les he dicho que no he tenido el tiempo suficiente, pero el que quiera, tal vez ahora lo podemos ver. Leonardo, adelante. Buenas noches, licenciado. Licenciado, mi consulta es la siguiente. El proyecto no tendría que ser desde el punto también, o básicamente desde el punto de la responsabilidad social universitaria, es decir, como docentes. Sí. La idea es que sea como docentes, pero en algunos casos, por ejemplo, en algunos módulos anteriores, yo siempre les decía, tiene que ser para aplicarlo en su aula, pero algunos me decían, no, no estoy dando clases este semestre y quisiera ver de hacer más bien con mi barrio. Tengo un grupo, había en algunos módulos de bomberos voluntarios. Entonces, obviamente, lo mejor sería que sea dentro del contexto de su asignatura, ¿no? Pero si no quieren hacerlo porque no están dando, porque realmente lo que los conmueve es otro tema y no lo pueden aplicar y más bien quieren hacerlo con otro tema, bienvenido. O sea, no tengo mayor reparo, ¿no? Aunque, insisto, tendría que ser en lo posible, en el marco de su asignatura, en el marco de lo universitario, ¿no? Ya, perfecto, licenciado. Una preguntita más. El tema este de la inclusión del tema de responsabilidad social dentro de la competencia o de la competencia Sí, de la materia, ese sí. trabajito, ¿de dónde lo vamos a presentar o cómo lo vamos a entregar? ¿Eso estaría dentro del mismo trabajo? Sí, tiene, como les explicaba, tiene dos partes el documento que me va a entregar. Me entrega en un solo documento, pero como dos partes. La primera parte es el diseño de su asignatura, incluyendo el tema de la responsabilidad social, y la segunda parte es el proyecto. Ah, perfecto, licenciado, gracias. Ya saben, el proyecto lo tienen para el próximo martes, ¿no? ¿Quién más? ¿Hay más dudas? ¿Alguien quiere exponer su proyecto para que un poco lo veamos? Licenciado, Adelante. licenciado, buenas noches. Bueno, hace rato quería hacer la consulta, pero no parece que no funcionaba mi micrófono. Una consulta. Eh, Adelante. yo he tomado, digamos, el trabajo que tenemos en el segundo o en el tercer módulo, ¿ya? Y a ese trabajo le he añadido, digamos, una competencia en relación a esta responsabilidad social Ujú, territorial. Entonces, ujú. eso es lo que he hecho y he adaptado, digamos, esta competencia a la materia, ya que yo estoy dictando. Ujú. Entonces, solamente he hecho, o sea, a ese trabajo que ya tenía, le he añadido más o menos como Eso, el ejemplo que nos ha dado. eso. Debajo de eso voy a hacer el segundo trabajo. Eso es lo que no me queda claro, porque ahorita Sí, acaba de sí. preguntar mi compañero. Ah, ya, entonces es un solo Sí. trabajo. Es un solo Ah, ya. trabajo de dos partes. La primera parte es el diseño y como bien dices, no es que quiero que se inventen de nuevo y hagan todo, sino supongo, este ya es el último módulo y como me ha pasado en los otros, yo supongo que ya han trabajado, ya tienen el diseño. En teoría ya tendrían que tener el diseño de sus materias con la lógica de las competencias.
Lo único que requiero es que de ese diseño introduzcan transversalmente o como ustedes lo vean el tema de la responsabilidad social territorial de una manera simple y sencilla como les he mostrado el ejemplo, pero bien pensadita, ¿no? Inteligentemente introducida, ¿no? Pero eso es, no es más, no quiero que hagan de nuevo todo su diseño ni cosa parecida. Se supone, como les digo, que ustedes ya a estas alturas del diplomado ya tienen bien diseñadita su materia, ¿no? Entonces, lo único que quiero es que inserten allí el tema de la responsabilidad social territorial. Esa sería la primera parte del trabajo. Y la segunda parte del trabajo es el proyecto. Perfecto. Lo que tengo, mi segunda duda, o sea, por ejemplo, ya he hecho eso, ¿no? He adaptado a mi materia la parte de Perfecto. responsabilidad social. Ahora, lo que yo quiero, digamos, a mí, digamos, me apasiona un tema X. Entonces, eso lo estoy haciendo un poco separado, ya no adaptado a a mi materia. ¿Es posible? ¿Eso está bien? Sí, es posible, como les decía, por eso, porque, claro, ya me he chocado en en otros módulos anteriores de personas que me decían, no, pero mire, no estoy dando, y más bien, este es el tema que me interesa mucho. Y sí, o sea, lo que me interesa saber es, lo que quiero es que finalmente lo que de verdad los conmueva vayan a hacer su proyecto y ojalá algún rato lo pongan en práctica, ¿sí? Entonces, lo que más a mano esté en que realmente eso se pueda volver una práctica y no solo quede en un trabajo para el módulo, eso me interesa más, ¿sí? Bien. Ujú. Eso es lo que para mí es más importante. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Dicen, disculpe, ¿no tendría un ejemplo de este trabajo más o menos para poder guiarse? Bueno, es que ya les he presentado, yo no quiero, tengo un montón, pero a ver, mi experiencia ha sido fatal cuando he presentado un modelo, porque todos finalmente terminaban haciendo más o menos lo mismo. El modelo que les he prestado creo que es bien clarito, lo he hecho lo más clarito posible, ¿no? Pero de verdad no quiero mostrarles un ejemplo porque después, pucha, todos empiezan a salir por ese mismo lado, ¿no? Lo que quiero es que ustedes vayan, piensen en base al modelo que es bastante claro, ¿no? Bastante claro. Pero, eh, como les digo, tengo un montón allí, pero no quiero porque presento y empiezan a ir por ese lado. Quiero que ustedes a su manera, hemos estado hablando de muchos ejemplos posibles en cada una de las partes. Quiero que parta de ustedes pensarlo y redactarlo. ¿Sí? ¿Alguien más? Dicen buenas noches. Adelante, adelante. Buenas noches. Bueno, lamentablemente en la primera parte no pude escuchar de la clase de hoy en cuanto a lo que es la orientación del trabajo a realizar. Pero dentro de lo que es el andamiaje y la observación de nuestro entorno en el cual vivimos, yo he podido identificar algunas debilidades, algunas deficiencias, ¿no? Entonces, hay muchas, obviamente, pero en ese marco tenemos nosotros que identificar algún tema en particular que nos pueda llamar la atención, que nos pueda este, eh, despertar esa curiosidad de poder investigar, de poder analizar la situación y cuál su impacto de esta debilidad dentro de lo que es una institución
una sociedad, una comunidad, un pueblo, ¿no? Entonces, yo había identificado un tema ligado al tema ambiental, ¿no? Eh, Mi perfil es contador público y Ya. dentro de ello, bueno, tenemos nosotros formación en auditoría, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, el incumplimiento de la normativa de, tema ambiental, de hecho, va a generar responsabilidades y al no cumplir con la normativa se van a generar también impactos en las comunidades aledañas, por decirle a una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Entonces, para ello yo había visto conveniente realizar una evaluación del desempeño operativo y diagnóstico de cumplimiento ambiental de una planta de tratamiento de una localidad acá en la zona del Chaco, ¿no? En el marco de la ley 1333, delimitando obviamente a un periodo, por decirle, 2025, ¿no? Entonces, no sé qué tan importante podría, para mí es muy importante, pero no sé cómo lo ve usted, es en el tema del aprendizaje, va a ser muy provechoso porque en la formación académica de los estudiantes en contaduría pública, se ven aspectos ligados a la auditoría ambiental, ¿no es cierto? Como parte de las auditorías que se realizan dentro del sector público. Además, un tema muy vigente y muy importante porque el impacto puede repercutir en productores, en la sociedad aledaña que vive cerca de una planta de tratamiento, en los animales que beben esas aguas seguramente que podrían ser contaminadas de no hacerse un buen tratamiento de esas aguas servidas, además de generar algún tipo de enfermedad para personas que también utilizan esas aguas de alguna forma río abajo o quebrada abajo, ¿no? Entonces yo lo veo bastante relevante, he estado trabajando sobre ese tema y bueno, no sé si voy por buen camino, pero creo que esa es la idea, ¿no? Ver de qué forma podemos recuperar en el ámbito del aprendizaje. Obviamente la valoración es alta por el tema ambiental y a partir de ello podemos hacer la armonización, ¿no es cierto? Y la concientización que va a ir ligado a la transformación, ¿cierto? Del proyecto. No sé Sí. cómo lo ve, licenciado, usted. No, no, me parece súper, ¿no? Ahora, ¿esa planta está funcionando? Está funcionando esa planta. Bueno, Ah, no quería decirlo, pero es una planta que donde yo hice algunas prácticas y presenta muchas deficiencias, ¿no? Muchas deficiencias. mm, Entonces, y es lamentable. Y esto alguien lo tiene que conocer, alguien tiene que conocer la situación. Nosotros a través del proyecto podíamos poner en conocimiento de los riesgos que significa el seguir en esta misma situación, ¿cierto? El riesgo no solamente en el ámbito eh, técnico-administrativo, sino en el ámbito de responsabilidad, en el ámbito claro. ambiental, de la salud, en en el ámbito también judicial, en el ámbito económico se pueden venir multas, se pueden venir sanciones, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre el tema y creo que no es el caso solamente de ese municipio, sino de muchos municipios que están operando en este tema del tratamiento de las aguas residuales, no acorde a lo que exige la normativa, ¿no? No, excelente. Claro, pero siempre lo tienes que relacionar. Obviamente va a haber el aspecto técnico, pero no hay que olvidar que estamos enfocados en el ámbito social, ¿no? Si obviamente lo técnico va a definir un poco, pero la mirada tiene que ser social. Pero después me parece excelente, ¿no? El Efectivamente, tema. ¿no? De hecho, el impacto que genera tiene repercusión en el ámbito social.
¿no? Claro, y puede ser un factor justo de desarmonización del territorio, de desequilibrios en los cuidados, como bien decía en la productividad. Puedes analizar un Exacto, montón. así es. No, buenísimo, buenísimo. No hay ningún... Ve, ahí hay un ejemplo, está claro ahí, digamos, cuál sería el planteamiento del problema, y ahí ya se va viendo todos los otros aspectos, ¿no? Es claro, está bien, adelante. Perfecto, Luis ¿Alguien, Enrique. alguien más? Nadie más. Bueno, vámonos a festejar el 15 de abril. Entonces, a ver, yo voy a, alguien decía, perdón, ¿cómo era tu nombre? Porque te tengo aquí como Lenovo. Sí, lo que pasa es que me compré esta nueva máquina y no lo actualicé. Que Fabián Ah, Arteaga. Está Fabián ahí, sí, Arteaga, Fabián ya. Arteaga. Ya es clave eso, porque yo después, cuando vaya a revisar las Correcto. intervenciones, ya no Así tengo es, aquí los nombres, ¿no? así es. Ya. Bueno, entonces, bueno, como dice, alguno que no haya visto o para los compañeros que no hay, yo voy a subir la clase donde está la explicación. Y bueno, por si acaso, para el examen se va a abrir en el sistema el jueves, se va a abrir de 8 a 10, ¿sí? De 8 a 10 de la noche, porque hay algunas personas que me han dicho que tienen clase los jueves, no sé. Bueno, igual, entonces que pueden hacerlo a las 9 menos cuarto, 9, si van a tener 2 horas, 2 horas de un examen que seguramente en unos 40, 50 minutos lo pueden resolver, ¿sí? Pero ahí de verdad, voy a ser muy puntilloso con el tema les he pasado ya de la anterior semana el documento en el que se va a basar ese examen final, así que por favor léanlo bien y vayan a dar el examen poniendo sus propias palabras, si quieren usar algo de inteligencia artificial, háganlo, pero no de una manera torpe y no de copiar y pegar, sino que uno note que es un pensamiento propio, que se ha leído el documento, ¿no? Por favor, señores, son docentes, señoras, son docentes, no caigamos en esas torpezas, por favor. Voy a ser drástico, ¿sí? Luz, ¿quieres comentar algo o ya estás prendiendo la cámara para despedirte? ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado. Efectivamente, prendiendo la cámara porque dijo que vamos a festejar el Ah, 15 de ya. abril. Bueno, Vamos a tomar entonces, en cuenta, vamos a leer un poquito, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, dicen. ya ¿Está bien? pues, bueno, Ujú. entonces ahora sí, prendan las cámaras y a festejar el 15. Bueno, feliz 15 de abril para todos. Gracias, igualmente, licenciado. Gracias, Aunque, Licen, y Gracias, aunque también felicidades a todos. por en el hoy día Chaco he no visto festeja mucho, bastante. ¿no? El 15 de abril, para ustedes es más para los Claro, del claro que Chaco, ¿no? No, ya no festejamos. estamos ¿Ah, yendo al sí? desfile de TEA, nos vamos al desfile de TEA Ah, ahora qué mismo. bien. Ah, bueno, me parece muy bien. Que la Licen, esta noche la va a integración subir. sea más fuerte, ¿no? La grabación va a subir esta noche. Hoy he visto que... Sí, ahorita mismo la voy a subir. Ahorita mismo la subo. Ya, ¿Sí? gracias, Licen. Muchas Ya gracias. pues, bueno, un Gracias, abrazo. Licen. Buenas Gracias, noches. felicidades a Chao, todos. chao. Igualmente. De parla. Chao, chao. Chao, 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 chao. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego, buenas noches. Felicidades nuevamente. Igualmente.